Hacemos con la ayuda del Señor el himno número 299. Ajá. Gracias, hermano. Himno número 299, con la ayuda del Señor, dice así: meditas que has perdido por siempre un año más, un año de tu vida que nunca volverá. Tus horas han marchado llevándose al volar las huellas del pecado que te han de condenar. Podemos cantar el himno número 299, la primera estrofa y la segunda y el coro. Un hermano para poder empezar. Ajá. Y el coro. Por siempre un año más, un año de tu vida que nunca volverá. Tus horas han marchado llevándose al volar las huellas del pecado que te han de condenar. El año pasa, quizás tu última ocasión, se salvo mientras dura el día de salvación. Medita que pasaron al mundo eterno y ser que empezaron contigo el año actual. Sus almas que abandonan manantial, son voces que pregonan cerca eternidad. Pero el año pasa, quizás una ocasión se salvo mientras dura el día de salvación. Oremos. Padre nuestro y Dios nuestro que estás en el cielo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta hora queremos buscar tu presencia y queremos buscar tu rostro, Señor. Te damos las gracias por tu bondad, tu misericordia y tu infinito amor para con nosotros. Indiscutiblemente, Padre, tu generosidad ha sido amplia y generosa para con cada uno de tus hijos. Tú no nos has dejado ni nos has abandonado. Antes, por el contrario, tu gracia y tu amor ha sido de una manera abundante y generosa para con cada uno de nosotros. Te damos las gracias porque en esta hora estamos en este lugar donde se congrega tu pueblo para anunciar tu palabra. Deseamos darte las gracias por los amigos que en esta noche nos visitan. Queremos rogarte una bendición muy especial para ellos, que tú les ayudes a comprender la verdad y la necesidad que tienen en su ser de creer y de recibir a Jesucristo como su Salvador personal. Sabemos, Señor, que la salvación pertenece a ti y al Cordero. Y es precisamente, Padre,
estamos en esta noche, en este lugar, con el buen deseo de anunciar tu palabra, que seas tú, a través del poderoso Espíritu Santo de Dios, que te encargues de guiar y dirigir el culto desde el principio hasta el terminar. Nosotros, Padre, nos encomendamos y nos ponemos ante ti. Damos gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amigos y amigas, en esta noche nos visitan pensando en la solemnidad del himno que hemos cantado. Ciertamente me llama la atención que el escritor, inspirado indiscutiblemente por el Espíritu Santo, dice: meditas que ha perdido por siempre un año más, un año de tu vida que nunca volverá. Dice más adelante: las horas han marchado, llevándose al volar las huellas del pecado que te han de condenar. Veloz un año pasa, quizá tu última ocasión. Sé salvo mientras dura el día de salvación. Ciertamente es indiscutible, pues, como nosotros hemos visto transcurrir este año de una manera muy rápida, aunque nosotros no ignoramos lo que dice la Sagrada Escritura, que por causa de los cogidos, los tiempos serían acortados. Indiscutiblemente, pues, estamos viviendo tiempo profético, tiempo que la Escritura paso a paso se está cumpliendo. Y indiscutiblemente, pues, a nosotros, los creyentes que tenemos a Cristo en nuestro corazón, esto nos llena de regocijo. Saber que la palabra, la Escritura se cumple y que el Señor promete lo que cumplió. Estaba pensando, amigos y amigas, que en esta noche nos visitan, en un pasaje de la Sagrada Escritura que a mí particularmente me llama poderosamente la atención. Dice en Eclesiastés, el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1, la Sagrada Escritura dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. En verdad, como hemos mencionado, el tiempo, indiscutiblemente, como algunos de nosotros decimos, que el tiempo no perdona. El tiempo pasa y nosotros no nos damos de cuenta que el tiempo está transcurriendo. Y muchas veces nosotros llegamos muchas veces a cierta conclusión que nos quisiera o nos gustaría detener el tiempo. Y sabemos que no podemos, porque discutir el tiempo el tiempo corre. Y hay una cosa muy importante que el tiempo no se lleva. El tiempo no se puede llevar los recuerdos que hay en nuestro corazón y en nuestro ser. Eso es algo que el tiempo no se puede llevar. El tiempo puede llevarse todo, pero menos eso que está en nuestros corazones. Y estaba pensando, amigo y amiga, que la Escritura no se equivoca cuando dice que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Impresionante, ¿verdad? Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Y algo que me llama la atención es que Dios no improvisa. Dios tiene todo bajo su dominio y bajo su control. Una de las cosas que hemos aprendido de ese Dios cierto, sublime y soberano, es que Él no improvisa. Dios tiene todas las cosas bajo su control y bajo su dominio. Si la palabra nos enseña que todo tiene su tiempo, porque es así. La Biblia dice que el tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de sembrar y tiempo de arrancar lo sembrado. Increíble. Y
Es increíble saber de que Dios también, la Sagrada Escritura nos enseña que Dios envió a su Hijo a este mundo en el tiempo indicado por Dios, nacido de mujer, para traer al mundo la salvación a los seres humanos. Pero hubo un tiempo cuando el Señor hizo su aparición en este mundo, un tiempo y una hora y un propósito. Y me pongo a pensar y a analizar que Dios tiene para usted también, tuvo su tiempo, que usted vino a este mundo, Dios tiene un propósito para ti, el cual tú has rehusado hasta el momento, el cual Dios te ha dado la oportunidad de reiteradas veces escuchar el Evangelio y tú no has obedecido a la voz que Dios ha tenido, que te ha llamado inconstantemente, incesantemente, para que tú acudas a Él. Porque Dios sabe tu tiempo. Dios sabe el tiempo en el cual tú tienes que partir de este mundo. Dios sabía de antemano el tiempo en el cual tú ibas a nacer. Por ejemplo, los que estamos aquí reunidos, tenemos un día el cual nacimos, una hora el cual nacimos, y un momento en el cual hicimos aparición en este mundo. Y va a haber un momento en que usted y yo tenemos que salir de la esfera de este mundo, un tiempo y hora. Dios en su gracia no se equivoca. Dios, dice la Sagrada Escritura, y ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Cuando dice Dios ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahí me incluyo yo. Dios tuvo inmensa y profunda misericordia de mí, que estuve escuchando el Evangelio por un tiempo, y gracias a la misericordia y a la gracia del Señor, pude recibir a Jesucristo como mi Salvador personal. ¿Qué día y qué tiempo más maravilloso? Gracias a Dios, por la gracia y la misericordia del Señor, pude comprender la obra de Cristo en el Calvario. A mi tiempo, por la gracia y por la misericordia del Señor, pude comprender que estaba perdido, que necesitaba a Jesucristo como mi Salvador personal. Y a la edad de 20 años, tierno, gracias al Señor, pude creer en el Señor. Pude recibir a Jesucristo como mi Salvador personal. Y desde ese día, en el tiempo preciso señalado por Dios, un día 24 de junio de 1974, día jueves a las 8:15. Un tiempo, un día, una hora. Y este puede ser tu tiempo, este puede ser tu momento, y este puede ser tu hora. Dice la Sagrada Escritura que en el tiempo aceptable de oído, en el día de salvación, Dios ha proclamado el Evangelio nuevamente para que tú en esta noche comprendas la necesidad que tienes de creer en Jesucristo como tu Salvador personal. Uno muchas veces se queda impresionado en ver lo que nosotros brevemente, o sea, hace 8 días vivimos en este lugar. Un hermano apreciado, querido, estaba plenamente seguro que él nunca pensó que ese era el día que él tenía que partir de este mundo. Hace 8 días, nuestro querido hermano partió para estar con el Señor. Su momento y su hora y el día. Nosotros, los que estamos aquí en este lugar, no sabemos cuál es el día que vamos a tener que salir de este ser. No sabemos. Por eso es que tenemos que prepararnos. Por eso es que tenemos que tener, me perdonan la expresión, el pasaporte sellado. Dando a entender con esto, hermano, que usted, amigo,
que usted tiene un viaje hacia la eternidad, un viaje sin retorno. Me disculpan la expresión, porque si usted tiene a Cristo en su corazón, indiscutiblemente habrá un retorno. Pero si usted no tiene a Cristo en su corazón, indiscutiblemente usted va a tener un destino de condenación por toda la eternidad. No es que nosotros lo decimos para asustarlo, no. Es que la Biblia lo dice. Está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Es Dios que lo dice. Pero Dios dice también que Dios, pasando por alto los tiempos de esta ignorancia, nos manda a todos los hombres y a mujeres que se arrepientan. Porque está establecido un día el cual Dios jugará este mundo con justicia por aquel varón perfecto, es decir, Jesús, el Señor, que murió en la cruz del Calvario, que fue sepultado, pero que Él no quedó en la tumba. Él resucitó al tercer día de entre los muertos y hoy vive según el poder de una vida indestructible. Jesucristo, el Hijo de Dios, está vivo, está en los cielos. Y Él fue a preparar un lugar para todos aquellos que hemos creído en Él. Hay un tiempo que el Señor ha de venir. El tiempo y la hora nosotros no lo sabemos, pero las Sagradas Escrituras, ni aun los ángeles de los cielos saben el día ni la hora en que va a venir el Señor. Pero el Señor viene. El tiempo Dios lo sabe. Por eso es que hay que prepararse, amigo y amiga, que usted no tiene a Cristo en su corazón. Usted debe recibir a Jesucristo en su corazón como Salvador personal. El tiempo es hoy. De mañana no lo sabe. Nuestro querido hermano estaba haciendo proyectos para irse con su hijo a Caracas y pasar unos días con él allá. Pero era su propósito y era su deseo. Pero Dios tenía otro pensamiento. Usted tal vez tendrá muchos proyectos. Usted tendrá mucho pensamiento por delante. Solo Dios lo sabe usted. Pero lo que se va a cumplir determinado lo que yo tenga determinado para usted. Eso es lo que se va a cumplir. Yo no sé qué será, pero Él sí lo sabe. Y por eso es que Dios manda a los hombres que se arrepientan, que crean, que reciban a Jesucristo como Salvador personal. Porque hay un tiempo que usted va a morir. Un tiempo que usted va a ser sembrado en la tierra. Un tiempo de que su cuerpo tiene que ir al sepulcro. Va a ser sembrado. Nuestro hermano Aarón fue sembrado, pero él va a ser levantado. Todo aquel que muere en Cristo va a ser levantado, arrancado, sembrado, pero arrancado. Cada persona que tiene a Cristo en su corazón va a tener esa hermosa y maravillosa experiencia, que usted no la tiene. Y qué maravilloso es saber de que para usted hay oportunidad. Es el tiempo. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Piense que el año ha transcurrido de una manera impresionante. Hoy ya es 18 de diciembre. Faltan 13 días, si no me equivoco, para culminarse el año. Piense cuántas personas empezaron con usted el año. ¿Cuántas que usted ha conocido, o que conoció, me han dicho, perdón la expresión, murieron o partieron? Y usted todavía está aquí vivo y coleando, me disculpan la expresión, es porque Dios tiene un propósito contigo. Es porque Dios te ama y no quiere que tú perezcas, sino que procedas al arrepentimiento. Ojalá tú puedas comprender la obra maravillosa de Cristo en el Calvario, que Él murió, resucitó y está en los cielos. Y en el tiempo señalado por Dios, Él va a venir a buscar a su pueblo. Ojalá en esta noche te pueda comprender eso y pueda recibir a Jesucristo como Salvador personal. Esperando que el Señor bendiga su palabra.
Queremos dar la bienvenida a los amigos y amigas que se han acercado para visitarnos en esta noche y escuchar la predicación del Evangelio. Son bienvenidos. Esperamos que estos momentos sean de gran provecho para su alma. Vamos a cantar una estrofa de un himno para continuar, el número 27. Dice la primera estrofa: cuán bendito es el hombre perdonado por Jesús, con el corazón lavado en la sangre de la cruz. Sí, es bienaventurado al que Dios no contará ni engaño ni pecado, mas su gracia le dará. Número 27, la primera estrofa. Cuán bendito es el hombre perdonado por Jesús, con el corazón lavado en la sangre de la cruz. Sí es bienaventurado al que Dios no contará ni engaño ni pecado, mas su gracia le dará. Vamos a leer unas escrituras en el libro inspirado de Dios, comenzando con unas palabras del apóstol Juan. Por supuesto, Juan está hablando de parte de Dios. Y él dice en el capítulo 1 de su primera carta que escribe, y el versículo 8 dice lo siguiente: si decimos que no tenemos pecado, el apóstol Juan se está incluyendo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y el versículo 10 dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Una cosa, el apóstol toca dos aspectos de la misma trágica realidad. Si decimos que no tenemos pecado, en el primer versículo que hemos leído, y en el otro versículo que hemos leído, si decimos que no hemos pecado. Vamos a continuar leyendo en el Evangelio de Juan, capítulo 8, y aquí vamos a leer unas palabras dichas por el Señor Jesucristo a una mujer que los fariseos hipócritas habían traído ante él para acusarla y para pretender que el Señor Jesucristo dictara una sentencia de condenación contra ella. Pero leemos que después que el Señor Jesucristo recibe la explicación de estos acusadores, en el versículo 10, Jesucristo le dice a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Evangelio de Marcos, el evangelista Marcos narra una historia en el capítulo 2, en la que llevan un hombre enfermo, paralítico, ante el Señor Jesucristo, y el Señor Jesús, al ver que hay fe en ellos, en los amigos del paralítico y en el mismo paralítico, dice que Cristo le dice al hombre: hijo, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. El Hijo de Dios dando una declaración de perdón de pecados. Y por último vamos a leer en el Salmo 32 lo que dice el salmista David. Todas estas palabras son inspiradas por Dios, son mensajes de parte de Dios a través de estos hombres. El salmista David dice en el versículo 1 del capítulo 32 en los Salmos: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. No sabemos si usted que está aquí en esta noche es alguna de esas personas que dicen: los evangélicos siempre están hablando del pecado y de la muerte y del infierno.
Pero amigos, amigas, es que la palabra de Dios, el Señor, a través de su palabra, a los que hemos conocido la verdad por su misericordia y por su gracia, nos ha encomendado dar el mensaje de advertencia a los demás en relación al pecado, en relación a esta trágica realidad que afecta al hombre y a la mujer en cualquier parte del mundo y en cualquier momento de la historia. El pecado, la enfermedad del pecado, que conduce a la muerte. Y si el pecador muere sin Cristo, sin la salvación, termina en la condenación en el infierno. Son palabras duras, no es bonito el mensaje, pero es lo que Dios dice en su palabra y quiere advertir al hombre y a la mujer para que escape del gran peligro que corre. Si el médico le dice al paciente, tienes una apendicitis, hay que operarte. Supongamos que el paciente dice, no, falso, yo no tengo eso, usted está equivocado. El médico está en la obligación de decirle si lo tienes. Los síntomas, el examen físico, los exámenes de laboratorio, la ecografía, todo indica que tienes una apendicitis y hay que operarte, porque si no te operamos te vas a complicar, va a venir una peritonitis, va a venir una infección generalizada y te vas a morir. Hay que advertir al peligro al paciente y él tiene que aceptar la realidad y dejar que su problema sea solucionado para evitar nada menos que la misma muerte física. Y Dios en su palabra advierte esta realidad al hombre y a la mujer. Dice la Biblia por boca del apóstol Pablo, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, después que Dios ha dicho esto, palabras del creador del universo, palabras de aquel que creó al hombre y a la mujer, y dice en su palabra, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, el apóstol Juan plantea la posibilidad y la realidad de que alguno diga, eso no es conmigo. Yo no tengo pecado. Yo no sé si usted ha escuchado alguna vez a alguien decir de esa manera, yo no tengo pecado. Yo sí. Yo he escuchado, recuerdo a una persona decir, yo no soy pecador, yo no tengo pecado. Sergio nos contaba anoche de una señora que en su lecho de enfermedad decía, yo no tengo pecado, yo no soy pecadora. Y el apóstol Juan dice que si nosotros decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Estamos diciendo una mentira y nos la estamos diciendo a nosotros mismos porque a Dios no lo podemos engañar. Nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Amigos, amigas, desde que Adán en el huerto del Edén y Eva desobedecieron el mandato de Dios, el pecado entró en el mundo. Por un hombre, por él solo, por Eva y Adán entró el pecado. Y genéticamente el pecado pasó a todos los hombres y a todas las mujeres, porque todos pecaron. Dice la palabra de Dios, dice el mismo Dios. Ese es un diagnóstico que viene de parte del mismo Dios. Todos pecaron. Ninguno de nosotros podemos escapar a esa realidad que Dios nos señala en su palabra. Y el apóstol Juan sigue diciendo que si decimos que no hemos pecado, ahí está hablando entonces de la práctica del pecado, porque todos nacemos con el pecado. Religiosamente se le llama el pecado original. Y algunos pretenden que se va a quitar con el bautismo del infante. Pero el apóstol dice que si decimos que no hemos pecado, si no hemos hecho algún pecado, si no hemos practicado algún pecado, estamos diciendo que Dios es mentiroso porque Dios dice que somos pecadores y Dios dice que nacimos en pecado y Dios dice que hacemos pecado. De modo que si nosotros decimos que no es verdad, que nosotros no tenemos pecado y que no hacemos pecado y que no hemos pecado, estamos diciendo que Dios es un mentiroso. Si lo primero fuese verdad, ya estamos cometiendo el primer pecado porque estamos acusando a Dios de ser un mentiroso. El asunto, amigos, amigas, es que somos pecadores, hay que reconocerlo, y hemos hecho el pecado. Pero nosotros tenemos una historia aquí en los evangelios, narrada por el mismo Juan que escribió esta carta,
Y él dice que llevaron a aquella mujer ante el Señor acusándola a los fariseos hipócritas. Un hombre y una mujer cometiendo adulterio, pero ellos agarraron a la mujer, solamente a la mujer, al hombre lo dejaron ir y lo llevan ante el Señor, la acusan del adulterio y reclaman al Señor y le dicen al Señor que la ley de Moisés dice que esa mujer hay que apedrearla. ¿Y tú qué dices? Le dicen ellos a Cristo. El Señor Jesucristo, dice la Biblia que Él está escribiendo en el suelo con su dedo y pareciera no prestar atención a los acusadores y la mujer está en medio. Ellos están avergonzando a esa mujer delante de todos y emitiendo un juicio y diciendo y pretendiendo que aquel que predica el amor y aquel que predica la salvación y aquel que predica la misericordia del Padre ratifique el juicio condenatorio contra aquella mujer que está arrepentida de lo que ha hecho, está avergonzada y que tiene un corazón que el Señor Jesucristo puede estar mirando en ese mismo momento lo que ella está sintiendo, lo que ella está experimentando, el arrepentimiento por lo que ha hecho. Y dice la Escritura que el Señor sigue escribiendo en tierra y los hombres siguen insistiendo en preguntarle al Señor, ¿qué dice? ¿La apedreamos? Y finalmente el Señor levanta sus ojos y dice a aquella gente, el que de vosotros esté sin pecado, que tire la primera piedra contra la mujer. Y el Señor siguió escribiendo en tierra y solamente dijo eso. Y aquellas personas que acusaban a aquella mujer fueron redarguidos en su conciencia. Y dice la Escritura que se fueron yendo desde el más grande hasta el pequeño y no quedó nadie. Nadie se atrevió a contravenir, a contradecir la declaración del Señor Jesucristo. Si alguno no tiene pecado, que tire la primera piedra. Todos fueron redarguidos. No había ninguno sin pecado. De modo que la mujer queda en el medio frente al Señor y el Señor la mira y le pregunta, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dice, ninguno, Señor. De su corazón sale esa expresión de que ella reconoce al Cristo como su Señor y le dice, ninguno me condenó, Señor. Y el Señor, que tiene poder para perdonar pecado, que tiene poder para condenar al que ha pecado, con todo derecho, porque Él es santo, Él es inocente, Él es sin mancha, Él es inmaculado en su concepción, en su eternidad, Él es el mismo Dios manifestado en carne, sin pecado. Él podía haber dicho a la mujer, pues yo sí te condeno, yo sí tengo derecho, pero el Señor le dice, ni yo te condeno. Vete y no peques más. En ti hay perdón, dice la Escritura, para que sea reverenciado. Vete y no peques más, yo no te condeno tampoco. Yo sí tendría derecho de condenarte, pero no te condeno. Te perdono, te absuelvo. Quito tu pecado. Vete y no peques más. Qué palabras hermosas saliendo del mismo Señor Jesucristo. Pero en el Evangelio de Marcos encontramos otro incidente. El Señor está en un lugar, hay personas escuchándolo, el salón está lleno de personas, están los escribas conocedores de la Escritura, estudiosos de la Escritura, y traen un paralítico que trae fe en su corazón porque el Hijo de Dios está allí presente y tiene poder para hacer cualquier cosa. Y seguramente viene pensando también en sus pecados, además de que está enfermo, está paralítico y no puede movilizarse. Y el Señor viendo el corazón de aquel hombre, y el Señor conociendo sus pensamientos, conociendo su arrepentimiento, su reconocimiento, Él le dice al hombre, hijo, tus pecados te son perdonados. El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios manifestado en carne, diciendo a aquel hombre, tus pecados te son perdonados. El mismo que ha declarado, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, incluso ese paralítico, ahora le dice a ese paralítico, tus pecados te son perdonados. Los escribas que están escuchando ahí se asombran y dicen, este hombre está diciendo blasfemias, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Ellos no reconocen que Cristo es Dios manifestado en carne. La Biblia dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La Biblia dice que Dios fue manifestado en carne en la persona del Señor Jesucristo.
Cristo le dijo a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Lo que pasa es que Dios es espíritu y nadie puede verlo. Dios tuvo que venir a este mundo y ser encarnado en el vientre de María, una virgen, por obra y gracia del Espíritu Santo, para ser hecho hombre y habitar entre nosotros. Y dice el apóstol que vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El mismo Dios que ha dado el diagnóstico del pecado del hombre, está diciendo a este hombre, hijo, tus pecados te son perdonados. Y los demás dicen, no puede ser. Este hombre es un blasfemo. ¿Quién es el que perdona pecados sino solo Dios? Y él pretende perdonar los pecados a este hombre. Y el Señor Jesucristo posteriormente hace el milagro de la sanidad de este hombre para demostrar que él sí tiene poder para hacer cualquier cosa. Es como si él dijera, con el mismo poder con que estoy diciendo a este hombre que perdono sus pecados, con ese mismo poder, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y el hombre se levantó sanado totalmente por el poder de Cristo. Y con ese mismo poder, Jesucristo le está diciendo, tus pecados te son perdonados. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Es cierto, los escribas estaban diciendo algo cierto. Lo habían visto toda la vida en las Escrituras. Solamente Dios puede perdonar pecados. Solamente Dios puede decir, ni yo te condeno, vete y no peques más. Solamente Dios puede decir, hijo, tus pecados te son perdonados. Solamente Dios, en la persona de Cristo, puede decir, yo te absuelvo de tus pecados. Hemos leído las palabras de David en el Salmo 32. Él dice lo que hemos cantado también en el himno. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. A quien Jehová no culpa de iniquidad, a quien Dios no culpa de iniquidad. Bienaventurado, feliz, dos veces, doblemente feliz, aquel cuya transgresión ha sido perdonada. David experimentó eso, cometió un grave pecado y él se arrepintió de su pecado, buscó a Dios, límpiame, purifícame, límpiame de mi maldad, fue perdonado. Y él entonces escribe este salmo. Feliz, doblemente feliz aquel cuyo pecado ha sido perdonado, cuya culpa es quitada, su iniquidad, a quien Dios no culpa de iniquidad. Este hombre paralítico que escuchó de labios del Señor esta sentencia bendita de que sus pecados serán perdonados, y aquella mujer regresaron a su casa doblemente felices, bienaventurados por haber sido perdonados de sus pecados. Entonces, amigos, la enseñanza de la palabra de Dios es que el pecado es una realidad. El pecado es una enfermedad que lleva al hombre a la condenación, al infierno, y a la mujer también. Pero hay un remedio. El Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo fue crucificado para llevar sobre sí mis pecados y los tuyos también. Y por eso es que es posible que Él perdone al pecador arrepentido. Y la culpa es quitada. Y Dios no va a culpar de pecado a aquel cuyos pecados ya han sido perdonados en la persona del Señor Jesucristo. En Él está la salvación. Él fue a la cruz. Él murió allí y cargó nuestros pecados. Y fue sepultado, pero resucitó al tercer día con poder y vive eternamente y tiene poder para salvar y tiene poder para declararte a ti en esta noche, tus pecados te son perdonados si tú te arrepientes de ellos. Reconoce que eres pecador, que eres pecadora. En Cristo hay perdón. Él derramó su sangre allí en la cruz. Y la Biblia nos dice también por boca del apóstol Juan, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda perdonar. Todo pecado puede ser perdonado en esta noche, el tuyo también, si acudes al Señor arrepentido y le recibes en tu corazón como tu Salvador personal. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Sorry. Vamos a continuar cantando de una estrofa del himno 74. Esta es una persona que
entendió que era pecadora y escribió este himno y dice: me hablas ya, Señor Jesús, tu dulce voz de amor, que desde el árbol de la cruz me invita al pecador, y dice: yo soy pecador, nada hay bueno en mí, ser objeto de tu amor, deseo y vengo a ti. La primera estrofa del himno 74. Ya, Señor Jesús, tu dulce voz de amor, que desde el árbol de la cruz invita al pecador. Yo soy pecador, nada hay bueno en mí, ser objeto de tu amor, deseo y vengo a ti. Leamos primeramente la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 3. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pasemos a la carta a los Hebreos en el capítulo 6. Carta a los Hebreos, capítulo 6. Dice el versículo 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y por último, allí mismo en la carta a los Hebreos, pero en el capítulo 12. Capítulo 12, versículo 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hasta aquí la lectura, esperando que Dios prospere su palabra. La palabra de Dios nos muestra en muchas partes una serie de expresiones que nos habla de verdades absolutas. Sabemos que en el mundo se habla de una verdad relativa, pero Dios tiene la potestad de hablar de asuntos inconmovibles, invariables, cosas que no tienen capacidad de mudanza ni sombra de variación, porque Él es Dios. Y una de las cosas que nosotros vamos a ver es que cuando se habla del Señor Jesucristo, se habla de esta situación absoluta. Es invariable. Y como dice aquí mismo el apóstol Pablo en la carta a Timoteo, es digna de ser recibida por todos. Él llegó a decir: mirad a mí,
fijar la mirada en Él, no estar viendo las cosas banales de este mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esas son verdades absolutas. La palabra de Dios tiene la potestad de llevarnos a ese conocimiento pleno y absoluto. El apóstol Pablo, cuando leemos acá en esta primera carta a Timoteo, él está hablando a un hijo espiritual, Timoteo, y él está diciendo que él esperaba pronto encontrarse con Timoteo, pero él le explica algunas cosas importantes. Dice, para que sepas cómo debes conducirte en la casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, y la verdad absoluta del Evangelio, inconmovible. Esto es lo real, lo que permanece para siempre. Entonces, en medio de esa declaración, él dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Es interesante esta palabra que utiliza aquí el apóstol, indiscutible. Es algo que no se puede rebatir. Es una verdad tan profunda y tan grande que no existe un ser humano que pueda rebatirla. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Pero no es solamente una verdad que no se puede discutir. No es una verdad solamente que no se puede rebatir, que deja enmudecido a cualquiera, sino que es una verdad grande, grande, que sobrepasa todo entendimiento humano. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y esta palabra misterio es algo que fue oculto, que no fue revelada en plenitud en el pasado. Aunque muchos profetas hablaron de la encarnación de Cristo. El profeta Isaías decía, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, lo dilatado de la paz y su imperio no tendrá límite. Una virgen concebirá. Todas aquellas profecías que hablaban de la encarnación del Señor, pero estaban medianamente veladas. El misterio de la piedad. Esta palabra piedad habla de una devoción correcta. La palabra piedad utilizada aquí indica una devoción correcta, buena, como debe ser. Y esa devoción correcta, como debe ser hacia Dios, es a través de su Hijo Jesucristo. Así lo declara aquí mismo en esta carta el apóstol Pablo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Porque es que no hay otro como Él. Usted no va a encontrar a nadie como esta persona. Primero porque Él, siendo Dios, puede acceder a Dios. Y habiéndose encarnado, tomando forma semejante a nosotros los hombres, pero sin pecado, Él puede identificarse con nuestra debilidad humana. Él tomó forma semejante a la nuestra, carne y sangre. Carne y sangre. Él dice aquí, Dios fue manifestado en carne. Una maravilla. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Mire, no llegamos a entender tanta grandeza, pero la creemos, la aceptamos por fe. ¿Cómo es posible que el unigénito Hijo de Dios, aquel que habitaba en luz inaccesible, aquel que tenía la plenitud absoluta de la gloria de Dios, decidió velar toda su gloria en un cuerpo semejante al nuestro, habitar en medio de nosotros, transitar por este mundo como un hombre común? Dios fue manifestado en carne. El amor de Dios
se manifestó en que Él vino a este mundo. Pero como ya he escuchado, no solamente vino y habitó entre nosotros, no, Él se humilló a sí mismo hasta la muerte, y muerte de cruz. Para Él poder pagar por nuestros pecados, Él tenía que morir en la cruz, porque la paga del pecado es muerte. Para Él pagar nuestra deuda, Él tenía que morir. El unigénito Hijo del Dios, el único inmortal, estaba muriendo por nosotros, los mortales, civiles, pecadores. Dios muestra su amor para con nosotros en que Jesucristo, su Hijo, murió por nosotros. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Pero así como Él murió, Él también resucitó. Y aquí dice, justificado en el Espíritu. Él se levantó de entre los muertos, y la Escritura dice, se constituyó en espíritu vivificante. Todo aquel que le recibe a Él, que acepta que es un pecador perdido. Usted ve aquí un corazón con esta marca, ese es un corazón arrepentido, quebrantado. Acepta su condición de pecador y acepta que la obra de Jesucristo es la única fuente por la cual él puede ser salvo, y le recibe como Señor y Salvador, y entra por aquí está el corazón cambiado. Mire, esta línea roja indica que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Una persona regenerada que va camino al cielo, y un día será glorificado a la semejanza de la gloria de Cristo, porque Él es espíritu vivificante. Y allí es donde hemos leído allí en la carta a los hebreos. Él habla, el escritor a los hebreos, que por dos cosas inmutables, que no mudan, no cambiarán nunca. ¿Sabe usted por qué no cambiará? Porque la garantía es Él. El mismo Cristo es la garantía de que lo que se está diciendo es verdad. Aquel que prometió venir a este mundo para morir por nuestros pecados, y conforme a las Escrituras, así lo hizo. Aquel que dijo que Él ponía su vida y la volvería a tomar, y al tercer día resucitó conforme a las Escrituras, ese mismo dice que un día vendrá para llevar a los que hemos creído en Él y estar eternamente con Él. Él dice que Él interpuso juramento. Él prometió en el pasado a un hombre llamado Abraham la redención, y así la cumplió. Pero también dice la Escritura que por juramento juró Jehová y no se arrepentirá. Él es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Este que murió, resucitó, entró en los cielos mismos como precursor, abriendo un camino nuevo y vivo al cielo. Él se sentó en la majestad de las alturas, a la diestra de Dios. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Fue lo que escuchó de parte de Dios cuando Él entró al cielo. Él entró con su propia sangre, como hemos ya mencionado. Si la paga del pecado era la muerte, y era necesario que alguien muriera por nuestros pecados, Él entró y dijo, aquí estoy yo puse mi propia sangre. Él entró y está allí entronado en los cielos. Ese es el ancla de nuestra esperanza. ¿Tiene usted esta esperanza? Usted que está escuchando en esta noche el Evangelio, ¿tiene la esperanza en Él? ¿Ha cifrado toda su esperanza en esta bendita persona? Mire, esa es la esperanza anclada. Todos los que hemos creído en Él no confiamos en nuestra prudencia, ni en nuestras capacidades. No, confiamos en Él. Y gracias a Dios por eso, porque en nuestra debilidad y nuestra imperfección sería imposible para nosotros poder
alcanzar salvación por nosotros mismos, pero nuestra esperanza es en Él y está anclada allá en los cielos. Qué hermoso. Y dice que esto da consuelo al alma, no solo por nosotros mismos, sino también por los que se han ido, que sabemos que creyeron en Él. Ahí están. Aquí el mismo escritor a los Hebreos dice que estos que han triunfado, que recibieron a Cristo como Señor y Salvador, si pusieron su confianza en Él, son como aquellos que han ganado una medalla y esperan el momento en que reciban la coronación o reciban la medalla como tal, y están allí en el estadio viendo a los otros competir. Allí estamos nosotros todavía compitiendo, pero ellos ya triunfaron. Y tenemos esta esperanza y nos consuela. Y él dice aquí, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. Un reino inconmovible. Los reinos de este mundo, su pompa, su gloria, esos no son inconmovibles. Usted ve todas esas grandes potencias mundiales, todas han caído. A través de las edades, toda esa pompa del imperio egipcio se vino abajo. El de Babilonia, con toda su hermosura, jardines colgantes y toda una cantidad de elementos asociados, se vino abajo. Grecia, con su sabiduría, dominó el planeta, se vino abajo. Roma, con todo su poderío militar, se vino abajo. Persa, con toda su majestad y grandeza, se vino abajo. Y así pudiéramos seguir enumerando el otomano, el moro y tantos y cuantos imperios, el austriaco, todo se viene abajo. Y los que usted ve hoy también se vendrán abajo. Pero el reino que nosotros tenemos es en Cristo. Y ese reino es inconmovible, porque Él triunfó y está entronado en los cielos. Y Él viene a buscarnos. Y Él dice, teniendo nosotros este reino inconmovible, dice, tengamos gratitud. Tengamos gratitud. El resto de lo que queda de nuestra vida por delante es solo para agradarle a Él. Por eso es que usted ve que una persona cuando llega a Cristo dice, si alguno entra en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque Él ya no vive para sí, sino que vive para aquel que murió y resucitó y que le promete un reino inconmovible en los cielos. ¿Usted cree que se va a estar fijando en la vanidad de este mundo? Por Dios, absolutamente no. Él no está fijándose en la vanidad temporal de este mundo. Él está viendo adelante, adelante. Viene una gloria eterna, magnífica con Él en los cielos. Y nosotros tenemos gratitud. Y mediante Él servimos a Dios, agradándole con temor y temblor, como hemos dicho, con una devoción correcta, haciendo todas las cosas conforme a su palabra, para que el mundo vea que hay un pueblo que es fiel a Dios. ¿Por qué? Porque Él lo redimió con su propia sangre, con la sangre de Cristo. Y por último Él dice, porque Dios es fuego consumidor. Mire, aquellos que rechazan, tengan en cuenta esto. Dios es fuego consumidor. El que le recibe, Él lo lleva a la gloria eterna. Pero el que le rechaza, tomó su decisión por perdición eterna. Ojalá usted sea de los que le reciban y tengan hoy un fortísimo consuelo y una esperanza anclada con Cristo en el cielo. Que Dios prospere su palabra. Amén. Padre, te damos las gracias por poder estar aquí
nuevamente anunciando el Evangelio. Tú has abierto las puertas de este lugar para que sea anunciada la palabra de Dios. El tiempo perfecto para que una persona se arrepienta es el día de hoy. Un pecador que venga al conocimiento de la verdad y reciba a Cristo como su Señor y Salvador. Pedimos que tu palabra germine para salvación en los que han escuchado. Al salir pedimos que nos lleves con bien, guárdanos del mal, prospera pues tu palabra para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantar el himno 163. 163, vamos a cantar la segunda y la tercera estrofa. La tercera dice: oh, qué triunfo más brillante, en el cielo un hombre entró, y es allá representante de su pueblo a quien salvó. Santo amor fue revelado por el hecho de la cruz, y Jesús ha demostrado su justicia en plena luz. La segunda y la tercera estrofa del 163, y luego escucharemos algunos anuncios. Demostró la cruz de Cristo, que era Dios, un Dios de amor, y de luz se ha visto, esplendente cual amor, la eterna justicia hallaba en la cruz satisfacción, a la par que Dios mostraba su clemente corazón. Oh, qué triunfo más brillante, en el cielo nos entró, y es allá representante de su pueblo a quien salvó. Santo amor fue revelado por el hecho de la cruz, y Jesús ha demostrado su justicia en la cruz.